Vamos ahora sí, hermanos, a prepararnos para el siguiente sermón, para continuar con nuestra serie. El día de hoy, a través de nuestra serie que estamos teniendo, los atributos de Dios. El día de hoy, hermanos, conoceremos y vamos a aprender el tema, la omnipotencia de Dios. El título de esta mañana es La omnipotencia de Dios. Él todo lo puede. Así se llama nuestro mensaje del día de hoy. Él todo lo puede. El propósito que perseguimos, hermanos, con este tema es enseñar a la congregación el atributo del poder de Dios, explicando que Dios puede todo. Dios puede todo. Dios no se cansa y que en su poder debe establecerse, hermanos, nuestra confianza de una vida eterna. Voy a pedirte, abras tu Biblia en Mateo el capítulo 19, el versículo 26. Mateo 19, 26. Ahí vamos a dar inicio. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Mateo 19, 26. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Lo voy a repetir. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Muy bien, hermanos. Dios omnipotente, Él todo lo puede. Escuchamos seguido, hermanos, a los que nos gustan los deportes, noticias deportivas donde nos enseñan o nos hablan de romper récords, de que se rompen constantes récords. Surge, hermanos, constantemente un hombre más rápido. Surge, hermanos, un hombre más fuerte. Surge un hombre más ágil que el que en su momento lo fue. Es decir, alguien superó lo antes establecido. Alguien rompió el récord del más fuerte y se convirtió en el más fuerte. Alguien rompió el récord del más rápido y se convirtió en el más rápido. Sin embargo, hermanos, el más rápido no es el más fuerte. El más ágil no es el más potente. Porque una cosa estorba el desarrollo de otra. Es decir, si usted quiere ser el más veloz del mundo, no puede prepararse como si usted quisiera ser el hombre más fuerte del mundo. Son entrenamientos distintos, son cosas distintas. Una cosa estorbaría el desarrollo de otro objetivo. Hoy conoceremos, hermanos, un atributo más de nuestro Señor. Hoy aprenderemos, hermanos, lo que es su omnipotencia. La palabra omnipotente, hermanos, dice el diccionario que es un término teológico para afirmar el poder grandioso y asombroso de Dios. Repito, término teológico para afirmar el poder grandioso y asombroso de Dios. La palabra, hermanos, omnipotente se menciona al menos 58 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, hermanos, se le decía o se le nombra al Señor como omnipotente, pero se utiliza la palabra El Shaddai. El Shaddai. Esa es la palabra que se usa. Hoy veremos entonces, hermanos, el poder asombroso de Dios. Y mi deseo es que hoy aprendas, hermano, este tema para que tú sepas y para que tú comprendas en manos de quién estás. Yo quiero que a través de este tema, hermanos, que comprendas que tienes toda la razón para poner en su poder, en el poder de Dios, toda tu confianza. Vamos a comenzar, hermanos, leyendo el Salmo 89, 6. Salmos 89, 6. Fíjate lo que dice la palabra. Dice así: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Es una pregunta. ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová. Poderoso eres Jehová. Salmos 89, 6. Leí el 8, perdón.
Y del 6 dice, desde el 6 dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién igualará a Jehová? No hay nadie, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra, no hay nadie semejante a su poder. Fíjate, hermano, lo que te decía ahorita. El más rápido, hay un hombre más rápido, hay un hombre más fuerte, hay un hombre más ágil. Sin embargo, el hombre más rápido se cansa. El hombre más fuerte se cansa. El más ágil se cansa. Pero Dios no, hermanos. Nuestro Dios, en base a este atributo de su omnipotencia, nunca se cansa. Así de asombroso es nuestro Dios. Dios, hermanos, no se fatiga. Dios no pide tiempo para recuperarse. Todos sabemos eso, hermanos. Cuando empezamos a hacer algo de ejercicio, cuando empezamos a practicar algún deporte, normalmente cuando estábamos pequeños, los que somos de mi generación, pedíamos kinkis, no sé si se acuerdan, para recuperarnos. Andábamos corriendo, jugando a la traya o jugando a los encantados o qué sé yo, y pedíamos un tiempo. Pedíamos un tiempo, ¿para qué? Para recuperarnos. Un tiempo para agarrar vuelo, un tiempo para tomar más fuerza. Hermanos, Dios no. La capacidad de Dios y su fuerza hace posible todo. Cualquier cosa que Dios desee, escúchame bien, cualquier cosa que Dios desee, no hay nada que su poder no pueda realizar. No hay nada que su poder lo pueda realizar. Ya lo habíamos visto en un tema anterior, pero aplica muy bien en este tema también, hermanos. Cuando Génesis 1:1 utiliza la palabra creó, recordemos que es la palabra hebrea bará y significa crear de la nada. En su poder, hermanos, en su omnipotencia, el Señor no necesita materia para crear. De la nada, por su poder, hace las cosas. Dios puede hacer, hermanos, cualquier cosa que quiera hacer, pero para Él no representa dificultad. Dios lo hace de una manera fácil, hermanos. Dios lo hace de una manera fácil. Y en su poder, Él no hace una cosa con más dificultad que otra. Nada, hermanos, nada es difícil para Dios. Él conoce perfectamente todo y su poder no tiene nada que se le dificulte. El Señor, hermanos, no conoce, como tú y como yo, los grados de dificultad. No sabe de eso. El Señor, hermanos, todo lo hace con la misma facilidad. Él no conoce los grados de dificultad como tú y como yo, repito. Un corredor, hermanos, nunca se prepara igual para correr 3 kilómetros, por poner una distancia, que para correr un maratón. Un nadador no se prepara igual para nadar, 100 metros que para nadar 1500 metros. El grado de dificultad es diferente entre uno y otro. Dios, hermanos, tiene una capacidad absoluta. Este atributo le permite, por lo mismo y por consiguiente, hacer todas las cosas. Esa es la razón por la que este salmo dice que no hay nadie semejante a él. Para nuestro Dios, entonces, hermanos, en su omnipotencia, todas las cosas son posibles. Dios puede hacer todo. Esto, hermanos, obviamente implica que no hay nada difícil para él. No hay nada difícil para él. Siguiendo con los deportes, hermanos, es imposible para el hombre hacer algo complicado sin tener una preparación previa. Es imposible. Yo, por ejemplo, no puedo el día de hoy decir, mañana me voy a inscribir en una maratón y la voy a correr como si nada. No se puede. No terminaría, hermano. No lo lograría. ¿Por qué? Porque no tengo la preparación necesaria. Para eso, hermanos, todo hombre tiene que llevar un proceso.
Todo hombre, para ejemplo, siguiendo el ejemplo de la maratón, tiene que ir incrementando poco a poco el nivel de la dificultad. Pero es imposible para cualquier hombre comenzar de cero y lograr un objetivo que requiera esfuerzo. Repito, es imposible. Dios en su poder es el Dios de lo imposible, mis hermanos. Viéndolo desde un punto de vista como tú y como yo, desde un punto de vista humano. Vamos a Génesis 18:14. Este es un pasaje muy conocido. Sin embargo, nada más quiero concentrarme en una frase. Génesis 18:14. Dice así la escritura. Es una pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dice entonces la palabra del Señor, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hermano, es importante y por favor quiero que recuerdes esto cuando estés batallando. Yo quiero que recuerdes esto cuando estés pasando por un problema que tú pienses que es imposible. Aquí, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, el poder de Dios superó todas las reglas humanas. Todas las reglas humanas. Lo más precioso, hermanos, es que el mismo Dios que superó todas las reglas humanas en este pasaje, es el mismo Dios, hermanos, al que servimos tú y yo actualmente. Adoramos a un Dios poderoso. No importa, mis hermanos, lo que te hayan dicho. No importa, hermanos, lo que digan, que te hayan comentado, por ejemplo, no, es que ya no se puede hacer nada. Muchas veces nos dicen, humanamente es imposible. Hay otros que les han comentado, aunque hagamos todos los esfuerzos. Bueno, hermanos, aquí la palabra del Señor me dice que para Dios no hay cosa difícil. Ojo con esto que te voy a decir, porque mucha gente mal enseña estos versículos y se aprovechan hasta cierto punto de la necesidad de alguien de un milagro, de la necesidad de alguien de una respuesta de Dios. Dios ciertamente es poderoso para hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para Dios. Sin embargo, hermano, no quiere decir que Dios te vaya a contestar todo. No quiere decir, hermano, que Dios vaya a contestar toda tu oración, toda tu petición. Te lo voy a ir explicando durante el tema, pero quiero comenzar con eso, porque es un error decir que como Dios todo lo puede, Dios todo te va a contestar. Aquí Dios, hermanos, está mostrando y está estableciendo su poder, y en su poder permitió que una pareja de más de 90 años, que ya su tiempo había pasado, tuviera un hijo. Dios en su omnipotencia, insisto, puede hacer cualquier cosa. Ahora bien, este atributo incluye otra cosa. Porque tú y yo, cuando realizamos un trabajo, cuando realizamos un esfuerzo, lo primero que nos dicen es, no te cansaste mucho. Otro comentario que nos hacen es, híjole, has de haber terminado bien cansado. Hay algunas personas que dicen, oye, de verdad, te ves bien fatigado. Te debió haber costado mucho trabajo hacerlo. Fíjate lo que dice la Biblia de Dios al respecto. Isaías 40:28. Isaías 40:28. Vámonos hasta allá. Isaías 40:28. Se lo leo. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, hermanos. Dios nunca se cansa. Dios nunca se cansa. Cuando preparo estos temas, hermanos, se vienen a mi mente ideas torpes y me gusta imaginármelas porque de verdad, hermano, me imagino al Señor
ya como a eso de las 8 o 9 de la noche para nosotros, diciendo, ay, 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 ¿y ahora qué quieren? ¿Y ahora qué quieren? Acabo de terminar con Heriberto y ahora viene María de los Ángeles a las 9 de la noche. Hermano, es imposible. El Señor no puede decir, híjole, a ver cómo termino este día, porque Dios nunca termina el día. Porque si para ti son las 12 de la noche, en otra parte de Europa, hermanos, son las 6 de la mañana. Y si tú ya te dormiste, en otra parte apenas están despertando. Si tú ya hiciste tu oración de la noche, en otra parte del mundo están haciendo su oración de la mañana. Y Dios, hermanos, en su omnipotencia, contesta y tiene la capacidad para contestar todas las oraciones. Y tiene el poder para escuchar todas las oraciones. Dios, hermanos, no se cansa. Dios en su poder puede hacerlo por siempre, por toda la eternidad y no tener un poquito de cansancio. Dios, hermanos, al poner en acción su poder, no se debilita. El otro día veía, hermanos, unos corredores, no Usain Bolt, otros corredores de velocidad, y desparramaban los 100 metros planos y decían, la potencia con la que inicia era de X segundos por kilómetro, o qué sé yo, pero conforme iban avanzando, su potencia iba disminuyendo, aunque fuesen muy rápido. Aunque fuesen segundos lo que iban a correr, creo que termina Usain Bolt en 9 segundos los 100 metros. Aún en esos 9 segundos, esos corredores rápidos se cansan, se debilita su poder, flaquea. Dios no, hermanos. Dios siempre está ejerciendo su omnipotencia, pero aquí viene otra capacidad increíble, que no solo, hermanos, para Él. No solo lo hace con Él, no solo tiene para Él, sino que como dice el versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esa capacidad tiene nuestro Señor. Ese poder tiene nuestro Señor. Y pone un ejemplo aquí, hermanos, Isaías. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, Dios tiene poder para dar fuerza al cansado, para multiplicar las fuerzas al que no tiene. El Señor en su omnipotencia tiene para repartir, hermanos. Ahora voy a explicarte algo muy importante. Y te pido que por favor me pongas mucha atención, porque yo sé, hermanos, que esto es algo o que has preguntado o que te han preguntado. Y espero que te quede y espero aclarártelo bien. Ahí te va. Pregunta. Si Dios puede hacer todo, ¿también puede pecar? Si Dios puede hacer todo, ¿también puede hacer mal? Porque Dios es omnipotente. ¿Qué respondes, hermano? ¿Qué contestas? ¿Puede Dios pecar? Si Dios puede hacer todo. ¿Puede Dios hacer mal? Si Dios puede hacer todo. ¿Qué contestarías? Porque si dices que sí, tú violas su santidad. Tú violas su perfección. Pero si dices que no, entonces te van a decir, bueno, pues no que todo lo puede. Es importante que sepas esto, por eso te pido que me pongas mucha atención. La respuesta, hermanos, es no. No. Dios no puede hacer nada que viole su carácter. Dios no puede hacer nada que vaya contra su naturaleza. Dios no puede hacer que entre sus atributos, que son perfectos y eternos, haya conflicto unos con otros. ¿Dios puede hacer todo? Sí, pero Dios no puede mentir. ¿Dios puede hacer todo? Sí, pero no puede pecar. ¿Dios puede hacer todo? Sí, pero no puede cambiar. Ahora bien, te los dejo de tarea y como información extra, porque alguien puede decir, bueno, ¿puede o no puede? Fíjate lo que dice
Tito 1:1. Dios no puede mentir. Léelo en tu casa. Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no sea omnipotente. Simplemente Dios no puede hacer lo que contradiga otro atributo de Él. Es bien importante que lo sepas, hermano, porque es algo que un ateo siempre te dirá. Alguien a quien Dios, no le hizo o no contestó lo que él quería, ahora va a tratar de hacer ver mal a Dios. Ojo, mis hermanos, y con esto puedes terminar esa plática. Dios no tiene que demostrar su poder a nadie. Dios no tiene que demostrar su poder a nadie, porque luego también te salen con este otro comentario. Bueno, a ver, si Dios puede todo, ¿por qué no acaba con la pandemia? Cristianos, hermanos, pueden decir eso. Oye, hermano, pero es que si nosotros lo que queremos es reunirnos, si nosotros lo que queremos es alabar a Dios, ¿por qué Dios no acaba con esta pandemia? No hagas ese comentario, por favor, hermano, porque es un comentario torpe, es un comentario que no demuestra tu conocimiento del Señor. Otro comentario es, ¿por qué Dios no acaba con los malos? En otras palabras, la gente le empieza a echar la culpa a Dios. A ti te debe quedar bien claro esto, mi hermano. Dios ejerce su poder siempre, pero siempre lo ofrece de acuerdo a su propósito. Dios ejerce su poder de acuerdo a su propósito, nunca de acuerdo al capricho de su creación. Uno como cristiano, hermanos, debe ir creciendo en eso. Y sobre todo, reconocer que es bueno, escúchame lo que te voy a decir, es bueno que Dios no conteste todo lo que pedimos. Normalmente, hermanos, a lo mejor ya te he puesto este ejemplo, pero es algo que en su momento yo comprendí el poder de Dios. Cuando quedé desempleado hace algunos años y me ofrecieron un trabajo que para mí era el trabajo perfecto. Y yo le dije, ya está, Señor, ahí está. Fui a esa entrevista y yo le dije, ya nada más, Señor, dame ese trabajo, es el perfecto para mí. Yo sé que en tu poder me vas a dar ese trabajo porque es el perfecto para mí. Y ándele, que no me lo dieron. No me contrataron. Y yo le reclamé al Señor, hermano. Señor, pero si ese es el trabajo perfecto para mí, es algo que domino, es algo que sé completamente, es algo que tengo mucha experiencia, hermanos. Al cabo de un año, ese negocio cerró. Ahí comprendí el propósito de Dios. Pero muchas veces en nuestra necedad, hermanos, queremos anticiparnos al propósito de Dios sin comprender que Él en su poder va a darte de acuerdo a su propósito. Recuerde siempre eso. Dios ejerce su poder de acuerdo a su propósito. Y todo lo que hace, hermanos, todo lo que hace el Señor lo hace con un propósito definido. Lo podemos ver desde el principio, hermanos. Si tú y yo vemos en Génesis, dice la palabra del Señor, en todo el capítulo 1 dice, y dijo Dios, y llamó Dios, luego dijo Dios, luego llamó Dios. Todo fue con el poder de su palabra. El salmista sabía perfectamente que el poder de Dios radicaba y radica en su palabra. Salmos 33, 6. Salmos 33, 6. Y dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Vamos hasta el versículo 9, bríncate al versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió por la palabra de Jehová. ¡Qué poder, mis hermanos! ¡Qué poder tiene el Señor! Solo por su palabra, solo por el aliento de su boca. Esto no quiero que lo confundas. El aliento de su boca no quiere decir que Dios sopló, sino que Él
al hablar, lanzó su poder. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así de fácil, hermanos. Así de sencillo. Dios tiene poder sobre todo. Pero como ya vimos alguna vez en Cristo, un ejemplo del Señor, Dios tiene poder, hermanos, sobre todos los elementos. No sé si recuerdan, la palabra nos enseña que Cristo, ojo con lo que sigue. Cristo, cuando estaban, Él le dice, vámonos a sus discípulos, dice, vámonos al otro lado, se suben a la barca, el Señor se va hasta lo más profundo, se queda dormido, demostrando su humanidad. De repente, hermanos, el Señor, Dios, genera una tormenta increíble. Los discípulos se asustan, bajan y le dicen, oye, le reclaman, ¿verdad? Oye, ¿por qué no estás viendo que nos vamos a morir? Y Cristo, sin gritar, simplemente dio la orden y calmó la tempestad. Simplemente dio la orden y calmó la tempestad. Ahora bien, cuando el Señor va en Juan capítulo 11, versículos 43 y 44 y da la resucitación o resucita a Lázaro, dice la palabra del Señor que ahí sí gritó. Pregunta para mis conocedores. En la tempestad no gritó y aquí sí gritó. ¿Necesitaría Cristo más poder? ¿Necesitaría para resucitar a un muerto más poder que para calmar la tempestad? La respuesta es no. Pero si tú y yo nada más leemos esa partecita, podemos confundirnos y decir, bueno, yo pienso que sí, que necesitaba más poder. No es lo mismo calmar la tempestad que levantar a un muerto, no, hermano. Por eso siempre tenemos que leer los contextos bíblicos. Y el contexto inmediato, hermanos, nos dice, antes de que Cristo le grita, Lázaro, ven fuera, nos dice el contexto que el Señor oró al Padre y que lo que dijo, lo dijo en voz alta para que todos los que estaban ahí oyeran, para que les quedara bien claro que Cristo estaba dando la orden, ¿sí? Que el Señor estaba dando la orden. Su poder, hermanos, se ajusta para que se cumpla su mandato. Ojo, mis hermanos. Y digo esto porque hay un montón de pastores charlatanes que ahorita están pidiendo y exigiendo, y se oye feo lo de charlatanes, pero eso es, hermanos. Están exigiendo y levantándose en mítines para que abran sus iglesias y dicen, es que si no abren la iglesia, ¿cómo vamos a imponer nuestras manos sobre los enfermos para que sanen? Mentira. Mentira. Abuso de la palabra. Porque Cristo en estos milagros que vimos no tocó a la persona. Y sin embargo se hizo el milagro. Y sin embargo obró su poder. No es el poder del que toca, hermanos. Es el poder de Dios. Ciertamente la palabra de Dios dice que el anciano ponga su mano, ¿sí? Pero no significa, hermanos, que tenga que ser de esa manera. Así que si las personas y pastores, predicadores están poniendo eso como excusa para que abran sus iglesias porque necesitan dinero, perdónenme, pero es un error y están mintiendo, porque no es así. Esto que les expliqué, hermanos, confirma que el poder de Dios radica en su palabra, pero el poder es de Dios, no es tuyo ni mío. Y seguimos adelante, hermanos. Es bien importante que entendamos esto. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios supera siempre todo lo que el hombre piensa. El poder de Dios, hermanos, es el que establece los límites a su creación. Por su poder establece hasta dónde llegan las cosas, pero el poder de Dios interviene, hermanos, ojo, desde el macrocosmos, es decir, desde los planetas y el universo, hasta el microcosmo, hermano, hasta lo más pequeñito, y todo, absolutamente todo, el Señor lo hace con la misma perfección.
Jóvenes, los que se dicen y se creen que están feos, no están feos. Son perfectos. Dios los hizo perfectos. Que Televisa y TV Azteca y las revistas torpes digan o quieran decir quién es bello y quién es feo, es otra cosa. Pero tú eres perfecto. Tú estás hecho con perfección. Nadie hará igual que tú. Nadie hay en el universo tan hermoso como tú. Créelo. Créelo. Y Dios, hermanos, tiene el poder de controlar y de intervenir desde lo más pequeño hasta lo más impresionante. Y en todo eso su poder queda manifiesto. Así que, mis hermanos, escucha esto que te voy a decir. Si por un momento Dios dejara de lado este atributo de su poder, todo desaparece. Todo desaparece. Porque la Escritura nos dice, hermanos, que es con su poder que Él sostiene todo. La Biblia nos dice que es en su poder que Él preserva todo lo que ha creado. Esto, hermanos, de verdad. Y esa es la intención, insisto, de esta serie que estamos aprendiendo. Porque esto que estamos aprendiendo debería impulsar al hombre a adorar más a Dios, hermanos. A adorar más a nuestro Señor. El saber que en su poder Él preserva todo, hermanos, debería de hacer que la gente adore más al Señor. Es por eso que estamos aprendiendo estos temas, hermanos. Porque desgraciadamente hoy la gente no ve así el poder de Dios. Los mismos cristianos, hermanos, han desviado el enfoque al poder de Dios. Porque el poder de Dios, como hemos visto hasta aquí, radica en su palabra. Pero para muchos, hermanos, hoy la palabra de cruz o la palabra de la cruz, perdón, es anticuada, hermanos. Muchos predicadores, muchos pastores ya no usan la Biblia. Ya no enseñan la palabra, hermanos. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1, versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Dice de la siguiente manera. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, hermanos, pero actualmente ya no nomás es a los que se pierden. Hoy para muchos cristianos, hoy para muchos evangélicos, hoy para muchos pastores y predicadores, la palabra de la cruz, hermanos, es anticuada. Es anticuada, hermanos. Dice el pastor Juan Manuel Vaz que hay quienes piensan que el poder de Dios es para darte lo que quieres. Que el poder de Dios es para sanarte cuando quieras. Que el poder de Dios es para solucionar tus problemas. Para responder a tus oraciones. Es decir, si necesitas dinero, dártelo. Si estás triste, darte alegría. Hermanos, definitivamente ese no es el poder de Dios. Ahí no radica el poder de Dios. Ciertamente, escúchame, ciertamente Dios puede hacer todo eso. Dios es omnipotente. Pero el poder de la palabra, hermanos, el poder de Dios se manifiesta en algo más importante. El poder de Dios se manifiesta en la salvación de los pecadores. Alguien, hermanos, que era un borracho. Alguien, hermanos, que fue con doctores, que fue y probó con medicinas, que hizo terapias, que le hicieron brujería, que fueron con hierbas y siguió siendo un borracho. Por el poder del evangelio, dejó un camino, hermanos, que lo llevaba al infierno. Por el poder del evangelio, por el poder de Dios, recibieron un cambio, hermanos. El poder de Dios los libró de las tinieblas. Ese es el poder de Dios. Ojo con lo que te voy a decir, hermanos. El poder de Dios no solo es para que un paralítico camine. El poder de Dios, hermanos, no es para que un ciego vea. El poder de Dios no es para que un sordo escuche. Ciertamente es un milagro. Y gloria a Dios por esos milagros. Pero nunca se compara con el poder del evangelio. El poder del evangelio que toma a un ser corrupto, a un ser malo, a un ser torcido, a un ser enemigo del Señor y lo hace nacer de nuevo.
El poder del Evangelio, hermanos, que cambia el corazón del ser humano. Eso definitivamente solo un Dios omnipotente lo hace. Solo un Dios omnipotente lo hace. Mira, hermano, nuestra mente limitada, al ver un paralítico puede decir, definitivamente el poder de Dios lo puede levantar. Tú y yo podemos pensar, hermano, en nuestra mente finita que eso es lo mejor que le puede pasar al paralítico. Pero no es así, mis hermanos. No es así. El poder de Dios puede salvar a ese paralítico, pero de la muerte eterna. Porque créeme y escucha lo que te voy a decir. El poder de Dios lo puede levantar, pero caminando, ese paralítico se puede ir al infierno. Caminando, hermanos. Ese paralítico, que Dios puede sanarlo ciertamente, pero si no se arrepiente, si no nace de nuevo, que es realmente el poder del Evangelio, ese paralítico, aunque reciba la sanidad, se va al infierno, hermano. Hemos visto que la omnipotencia de Dios, solo con hablar, hermanos, produce. Te pregunto, si la potencia de Dios solo con hablar crea, ¿le costará a Dios sanar a una persona? ¿Le costará a Dios, hermanos, sanar a un ser pequeñísimo como es el ser humano? Claro que no, hermanos. Seguro que no. Pero desgraciadamente la gente ve los milagros del Señor y cree que Dios batalla para hacerlos. Esa es la razón por la que la gente se sorprende. Porque la gente piensa que el Señor batalla para hacer un milagro, pero es un error, hermanos. A Dios no le cuesta nada. Repito, pero el mayor milagro es la salvación. El mayor milagro es la salvación. Eso es el poder de Dios, hermanos. Aunque muchos hoy no lo valoren, aunque muchos hermanos hoy no lo sepan, yo quiero decirles, y sépanlo, mis hermanos, la culpa es de nosotros como líderes. La culpa, hermanos, es de nosotros como maestros. La culpa es de nosotros como pastores, porque hemos dejado de enseñar correctamente más el poder de Dios. El que tú conozcas, hermano, sus atributos, seguramente debe cambiar tu forma de verlo. Debe cambiar de cómo tú ves al Señor, porque Él va abriendo tu forma de verlo. Pero para eso, mi hermano, tú necesitas una predicación bíblica. Una predicación bíblica, hermanos. El predicador debe hacerlo siempre bíblicamente. Siempre bíblicamente. Porque definitivamente, mi hermano, entre más usemos la Biblia, más seremos portadores de su palabra. Obviamente. Entre más usemos la Biblia, seremos más portadores de su palabra. Al término, hermanos, de cualquier predicación, las personas deben conocer más a Dios. Escúchame, te lo voy a repetir. Al término de cada predicación, las personas deben conocer más a Dios. Si no se conoce más el poder de Dios, cuando terminó la predicación, que al comenzar la predicación, el predicador no cumplió con el objetivo del mensaje. Así de sencillo, así de fácil. Si no se cumplió, hermanos, con que tú conozcas más de Dios cuando terminé la predicación que cuando empecé la predicación, yo no cumplí lo que el Señor estableció como misión para mi día. Nuestra responsabilidad como predicadores es que tú, como hijo de Dios, cada vez conozcas más a Dios. Para que tú, hermano, en su momento puedas decir lo que dijo Job. Job 42, 1 y 2. Job 42, 1 y 2. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Wow, hermanos. Yo conozco que tú todo lo puedes, dijo Job a Jehová. ¿Tú cómo vas a saber, hermano, que Dios todo lo puede si toda la semana no abres tu Biblia? ¿Tú cómo vas a saber que Dios todo lo puede si en toda la semana, hermano, estás esperando que llegue el domingo para que el pastor o el predicador te enseñe? Y para acabarla de amolar, llega el domingo y el pastor o predicador se la pasa contándote durante media hora chistes, anécdotas y experiencias personales. Nunca, hermano, créemelo, nunca vas a conocer el poder de Dios. Nunca podrás conocer la perfección divina si no te es presentada, mi hermano. Y eso es una responsabilidad de nosotros, pero también es una responsabilidad tuya. Estudiar durante toda la semana. La relación con el Señor, hermano, no es de domingo, ni de miércoles. La relación con el Señor es toda la semana. Toda la semana. Si usted toda la semana no abre la Biblia y cuando se le enseña tampoco se abre la Biblia, nunca va a conocer a Dios. Menos su poder. Pablo lo dijo en Romanos, no sé si lo recuerdas. ¿Cómo conocerán si nadie les predica? ¿Cómo invocarán si no conocen a Dios? ¿Estás de acuerdo, hermano? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le vas a hacer tú, hermano? ¿Cómo le vas a hacer tú? ¿Cómo vas a acudir al poder de Dios si no conoces un texto de la Biblia? Si no conoces una palabra. Hermanos, Dios todo lo puede. Pero saber que Dios todo lo puede no significa que Dios todo lo va a hacer. Por ello, mucha gente se decepciona de Dios, porque no conocen realmente a Dios. Y piensan que Él está para hacer todo lo que ellos quieran, porque no estudian la palabra, porque no escudriñan la palabra. Él hará, hermanos, en su omnipotencia, de acuerdo a su perfecta voluntad. Así que si de pronto enfrentas algo que piensas que no hay solución, tú tienes de dónde agarrarte, hermano. Tú tienes de dónde tomarte. Pero esa es la importancia de la Biblia. Esa es la importancia de la Biblia. Esa es la importancia, hermanos, de que tú la leas, de que tú la escudriñes. Porque cuando llegue esa circunstancia a tu vida, tú vas a tener y saber que en el poder de su palabra está la respuesta. Que ahí tú vas a tener el poder y para tú que te sientes fatigado, Él da fuerza al cansado. Tú que te sientes desanimado, Él anima. Tú que te sientes acongojado, Él restablece. Tú que te sientes, Él da, Él. ¿Y cómo? Por el poder de su palabra. Y la Biblia, hermanos, es la palabra que Él nos dejó a nosotros. Nada hay imposible para Dios, dice este texto. Y su omnipotencia no requiere ningún esfuerzo. Más que solo el Señor diga, dice Salmo 62, 11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el del poder. Todo, hermanos, lo que Dios dice, se ejecuta y se hace. Atención. Todo lo que Dios dice, se ejecuta y se hace. Dios. Es Dios el del poder. Es Dios el que dice, no un hombre, hermanos. No un predicador. Si tú estás basando, escúchame, si tú estás basando tu fe en tu pastor, estás mal. Si tú estás basando tu fe en un predicador, estás mal. Porque el del poder es Dios. El del poder es Dios. Pero como hoy en las iglesias cristianas está cambiando todo esto, hermanos, como se ha dejado de lado el poder de Dios para poner primero la palabra del predicador, la gente se confunde. Hay seguidores a Chuy Olivares. Y eso que él mismo les dice que no lo hagan. Pero hay seguidores, hermanos, a Sugel Michelén, a John MacArthur. Es un error, hermanos. Y ellos lo saben, y ellos lo dicen una y otra vez, pero la gente es necia. No es el poder en el hombre, hermanos. No es el gran ministerio del pastor, del predicador, no. Es de Dios, hermanos. Que en su poder fue el que designó, hermanos, que esas personas fueran un instrumento.
Lo que diga el predicador, hermanos, no es lo importante. Lo que diga el predicador no es importante. Lo importante es lo que dice Dios por medio de su palabra. Y la palabra de Dios me dice que es Dios el omnipotente, que su poder no tiene límite. Y si te quiere quedar más claro, vámonos a Daniel 4:35. Daniel 4:35, para que veas, hermano, que ni un hombre, ni el mejor predicador, ni el mejor pastor, ni el mejor maestro puede tomar el lugar de Dios. Daniel 4:35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano. Hermanos, esto, como ya vimos en ocasiones anteriores, es un antropomorfismo. No hay quien detenga su mano. No quiere decir que Dios tenga una mano como la tuya y como la mía. Pero es un antropomorfismo, hermanos. Usaban también en la antigüedad el término brazo poderoso. En el lenguaje antiguo, hermanos, un hombre poderoso no era como hoy. Hoy nos imaginamos un hombre fuerte y lo imaginamos espaldón y de cinturita, porque su fuerza está en su brazo y en su espalda. En la antigüedad, hermanos, en un lenguaje antiguo, el hombre era cuadrado, así, cuadrado, porque la fuerza estaba en sus lomos, es decir, en su cintura. Ellos, si tú le hablabas de capacidad, no era la capacidad que tenían para levantar cosas, sino la capacidad para hacer cosas. Con esto, hermanos, debo dejarte bien claro, no hay quien detenga su mano. No son entonces, hermanos, los predicadores los del poder. Los predicadores no somos nada, hermanos. Los predicadores somos limitados. Así que si un predicador pone su opinión antes que la palabra, es un error. Eso no se hace. No debe suceder así. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Los predicadores, hermanos, no debemos tomar algo que no nos pertenece. Sobre todo, Dios no está al servicio de ningún predicador, porque es Dios, hermanos, en su omnipotencia el que provee todo. En su omnipotencia Dios provee todo. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios sustenta todo, hermanos, con el poder de su palabra. Todo. Dios sustenta todo con su inmenso poder. Digo esto, mis hermanos, porque hay muchos cristianos que se preocupan por qué irá a pasar mañana. Ay, ¿qué irá a pasar mañana? Ay, ¿cómo iremos a pasar esto mañana? Te voy a poner un ejemplo y sé que te va a quedar como anillo al dedo. Pregunta para los padres. ¿Tu hijo estará preocupado por qué va a comer mañana? ¿Tu hijo estará preocupado por qué va a comer mañana? Claro que no, hermanos. Claro que no. Él sabe que tú lo mantienes. Él no se preocupa. Es más, hermanos, algunos ni siquiera saben que se deben de preocupar. Yo veo, hermanos, a Alexander y no creo que le preocupe qué va a comer mañana. Victoria, Dulce, ni siquiera saben, hermanos, que se deben de preocupar por qué van a comer mañana. Ni siquiera saben que eso debería preocuparles. Entonces, hermanos, si ellos no se preocupan porque saben que tú los mantienes, que tú los sostienes, ¿tú por qué te preocupas? Si sabes que Dios te sostiene, que Dios te mantiene, no te preocupes entonces, hermano. Dios sostiene toda su obra y la sostiene con el poder de su palabra. Todo se va a cumplir, hermanos.
todo va a pasar. Y nosotros como hijos de Dios debemos confiar en el poder de nuestro Señor. Dios, en su poder infinito, puede solucionar todo inmediatamente. Mira, hermano, esta pandemia, este coronavirus, si Dios quisiera, en este momento se paraba. Sin embargo, en su poder y su propósito, Él sabe por qué no lo ha parado. Él sabe por qué no lo ha detenido. Y tú y yo debemos de saberlo, hermano, porque te debe quedar bien claro. Dios no va a cumplir tu capricho. Dios todo lo puede hacer. Sin embargo, hermanos, servimos a un Dios omnipotente que todo lo puede, aunque no siempre lo haga. Que todo lo puede, aunque no siempre te conteste. El siguiente pasaje que te voy a explicar, hermano, es uno de mis pasajes favoritos. Daniel 3, 17 y 18. Daniel 3, 17 y 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por favor, subráyalo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede, es decir, es omnipotente. He aquí el Señor a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué preciosa información, hermano. Estos hombres sabían de la omnipotencia de Dios. Sabían que su poder, incalculable, inmensurable, podía, hermanos, salvarlos. Sabían que podía salvarlos sin ningún problema. Sabían que podía hacer el milagro. Pero lo más importante, hermanos, sabían que podían morir. Ellos sabían perfectamente que Dios podía decidir dejar que murieran. Sabían que sus vidas, hermanos, podían llegar a su fin. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros ser así? ¿Cuánta falta nos hace a nosotros comprender y aceptar la omnipotencia de Dios? Porque esos hombres sabían a quién servían. Sabían que sus vidas, hermanos, ya no les pertenecían. Y aún así, en la prueba más dura seguramente que iban a atravesar en su vida, porque estaba en juego su vida misma, yo me imagino, hermanos, y para parafraseo les digo que me gusta imaginármelo. Yo me imagino entre ellos tres diciéndote, no te rajes, Sadrach. Y no tengas miedo, Mesac. Abednego, ten valor. Y los tres diciendo, hermanos, no serviremos a tus dioses. No serviremos a tus dioses. En su poder absoluto, hermanos, Dios los liberó. Dios los liberó. Y dice la Escritura, hermanos, que ni siquiera olían a quemado. Ni siquiera olían a humo. Qué padre podemos decir. Qué suave podemos decir. Ahí se manifestó el poder de Dios. Sin embargo, el poder de Dios que en ese momento los salvó, ¿qué crees, hermano? Se murieron. Se murieron. Yo no me imagino a estos tres hombres ahorita con más de 2000 años vivos, hermano. Es imposible. Es decir, el Dios que los salvó en ese momento y que decidió en su omnipotencia salvarlos, después en su omnipotencia decidió llevárselos. ¿Cuánto nos falta, hermanos, por aprender? ¿Cuánto nos falta, hermanos, por caminar? Yo sé perfectamente, hermanos, que aún nos falta mucho camino a algunos, pero también, hermanos, sé que a otros tal vez nos falta menos. ¿Escuchaste bien? A algunos hermanos probablemente les queda mucha vida por delante. A otros probablemente nos quedan días. No sé. Pero confío, hermanos, en un Dios omnipotente. Y mi deseo es que tú y yo estemos listos para cuando eso pase, mi hermano.
Que tú y yo estemos preparados, que conozcamos a ese Dios omnipotente que nos puede salvar, sí, pero que también puede no salvarnos, que nos puede liberar, sí, pero que también puede no liberarnos, que nos puede restaurar, sí, pero que también puede no restaurarnos. En su omnipotencia y en su omnisciencia Él sabrá, hermanos. Terminemos. Vamos a ver la experiencia más grande, según los teólogos, del poder de Dios. Vamos a ver, hermanos, según los estudiosos y teólogos, el poder más grande de la palabra del Señor. Efesios 1, 19 y 20. Con esto terminamos. Efesios 1, 19 y 20. Lo leo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? La más grande manifestación del poder de Dios, la supereminente grandeza de su poder, fue lo que resucitó a Cristo, mis hermanos. El poder de la resurrección es la que testifica de su poder, aún en nuestros tiempos, aún en nuestros días, porque el mismo poder que actuó en Cristo, hermanos, actúa hoy en día. Esa omnipotencia aún puede dar vida, hermanos, al más vil pecador. Esto es algo que debe generar en nosotros esperanza, hermanos. Esto es algo que tú y yo tenemos que saber, que aún hay esperanza para el mundo, aún ya hay esperanza para los que no lo conocen, aún el Señor tiene el poder de resucitarlos espiritualmente, hermanos. Cristo murió en esa cruz. Él llevó en esa cruz tus pecados y los míos. Ojo, aún los pecados que todavía no cometemos. Cristo pagó el precio. El Padre cargó en Él toda tu deuda y la mía, hermanos, para que tú y yo, por fe en Cristo, tengamos perdón de nuestros pecados y tengamos vida eterna. Esa es la más grande señal de su omnipotencia. Esa es la más grande señal, hermanos, que tú y yo podemos recibir. Dios hizo la obra en la cruz para perdonarnos a nosotros como pecadores. Y en su inmenso poder cambió, hermanos, un corazón arruinado, agotado, decepcionado, y puso un corazón presto, hermanos, para servirle. Un corazón que siempre estaba listo para actuar mal. Un corazón que siempre estaba listo para obrar mal, que siempre estaba presto para hacer mal. Ahora, en su inmenso poder, por medio del Espíritu Santo, podemos ser guiados a la luz. En su inmenso poder, hermanos, todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que ha sido regenerado por Cristo, es cambiado, hermanos, por su poder. Gracias a Dios por su inmesurable poder. Gracias a Dios por su poder infinito. Gracias, hermanos, a esa omnipotencia que revivió a nuestro Salvador y que ahora nuestro Salvador está sentado a la diestra, hermanos, en los lugares celestiales, donde algún día, hermanos, donde algún día, por ese mismo poder, estaremos tú y yo. Por ese mismo poder, hermanos, sigamos adelante. Sigamos conociendo a nuestro Señor. Sigamos conociendo los atributos de nuestro Dios. Sigamos, hermanos, esforzándonos en aprender. Sigamos escudriñando. Este es, pues, hermanos, un atributo más de Dios, su omnipotencia. Vamos. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga. Ya cada vez vemos más luz al final del camino, como dicen por ahí. Ya va avanzando. Creo que ya este lunes el semáforo se pone en naranja. De ahí, hermanos, no sé, tal vez 15 días y si siguen todas las cosas normales. Mientras, hermanos, insisto, pongamos lo que nos corresponde, obedezcamos a las autoridades, póngase su cubreboca, no se amontonen, no se emocionen y anden ahí libres. Todavía estamos en confinamiento, hermanos, cuídense por favor y sigamos orando unos por otros. Dios me los bendiga una vez más. Feliz día del Padre. Hasta luego.